Ajá, entonces, Profe, fíjense, eu, ¿cuánto dura el ciclo cardíaco? ¿cuánto dura? Uy, no me acuerdo cuánto es que dura. Tengo que buscarlo, ya no se lo debo. Yo no me acuerdo cuánto es que dura. Dura, coño, no me acuerdo. Uy, una araña gigante. No me acuerdo cuánto es que dura. Déjenme lo busco y les digo. Ok. Ajá, eh, ajá. Entonces, fíjense, ¿qué significa la onda P? La onda P significa la despolarización de las aurículas. ¿Ok? Luego viene el complejo QRS, que significa despolarización del septum, onda Q, despolarización del ápex, onda R, y despolarización del resto de los ventrículos, onda S. Complejo QRS, tabique, ápex y resto de los ventrículos. ¿Ok? Y luego tenemos la onda T, que indica repolarización de ambos ventrículos. ¿Se acuerdan de por eso ves lo importante que es conocer de lo que es la despolarización y qué significa repolarización? ¿Se acuerdan de lo que yo les expliqué? ¿Se acuerdan? Despolarización, despolarización e hiperpolarización. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, ¿Cómo los odio? ¿En serio nadie se acuerda? Sí, sí, me acuerdo. Ah, Sara está conectada. Ese no era de los valores normales de cuando es menos 60, menos 90, luego cuando está en 0 y luego pasa a 40. Sí, sí, Eh, sí, sí. Ya, ya, eso mismo. vale. ya. Dios mío. Una más y digo el spoiler. Me salgo. Nos está amenazando con spoiler, así no se vale. Respondan entonces. Listo, listo. Ya, ya. Ajá. Entonces, esto es lo que nosotros leemos en el electro. Por supuesto, no se ve así en el electro. En el electro se ve una raya así, una verga así, una rayita, una línea así, papá, y entonces uno tiene que entender todo eso. Eso no lo entiende con la práctica, pero tenemos que entender las generalidades, entender cuánto valen los cuadritos, cuánto valen no sé qué más, el cuadro grande, el cuadro chiquito, eso lo vamos a ver después. ¿Ok? Eso es una clase completa de generalidades de electrocardiograma. ¿Ok? Lo que les estoy explicando es lo más básico. ¿Ok? ¿Qué significa cada onda y el sistema de conducción del corazón? ¿Me entendieron esto? ¿Alguna duda? Sí, sí. Ya va, doctor, una pregunta. Lo de la cuestión esa que puso del gasto cardíaco, ¿se utiliza para cuándo? No, esa fórmula es más que todo fisiológica. O sea, para entender fisiología. ¿Me explico? Ok. O sea, no tiene una utilidad clínica. ¿Ok? Ok, ok. Solo para entender, vale, vale. El grupo mandó Exacto. del ciclo cardíaco, pero no entiendo. ¿Puedes explicarlo? ¿De qué? A ver. ¿Qué mandaste por el grupo? A ver. Lo del ciclo cardíaco. Ya va, pregunta todavía esta gente. Este. ¿Dónde estoy? Aquí. Dura 800 milisegundos, es decir, 0.8 segundos. ¿Ok? ¡Qué rápido! Sí, señor, eso es muy rápido. ¿Ok? De los cuales 300 milisegundos corresponden a la sístole. Sístole significa contracción ventricular y 500 milisegundos corresponden a la diástole. ¿Qué significa relajación ventricular? ¿Cómo es eso? Bueno, eso se lo puedo explicar después, pero para que entiendan. El corazón dura más relajándose que contrayéndose. ¿Ok? Sístole y diástole significan eso. Sístole, contracción. Diástole, relajación. ¿Ok? Entonces, cuando el ciclo cardíaco dura entonces 0.8 segundos, que es lo mismo que 800 milisegundos, porque en el electro se mide todo en milisegundos. ¿Ok? 800 milisegundos es lo mismo que 0.8 segundos. ¿Ok? Ajá. Y de esos 800 milisegundos,
300 corresponden a la sístole, que es la contracción del ventrículo. La contracción del ventrículo es rápida, es brusca, cuando el corazón se llena, cuando el ventrículo se... De todas maneras, eso lo vamos a ver después, que es contracción isovolumétrica, todo eso. Cuando el corazón se llena completamente, ¿verdad? Él se contrae y para contraerse dura 300 milisegundos, es decir, 0.3 segundos, ¿ok? Para contraerse, ¿ok? ¿Estamos claros? Ok. Y dura 0.5 segundos para llenarse, ¿ok? Porque el corazón es más fácil llenar, perdón, que cuando uno va a llenar una bomba de agua, ¿qué tarda más haciendo uno? ¿Llenándola o estallando la bomba? Llenándola. Y así funciona el corazón. El corazón tarda más en llenarse, en la diástole, relajándose para que se llene de sangre, y luego, cuando se contrae y bombea la sangre, es de forma rápida, de forma brusca. ¿Ok? Por eso es que así funciona el ciclo cardíaco. Cuando el corazón tiene taquicardia, o sea, el corazón está latiendo más rápido de lo normal, la diástole es más corta, ¿ok? Tiende a ser, el ciclo cardíaco puede durar 0.5 segundos, ¿ok? ¿Por qué? Porque la sístole dura 0.2 segundos y la diástole empieza a durar 0.3 segundos, ¿ok? Dependiendo también de a qué velocidad late el corazón. Pero bueno, ese es otro tema, ¿ok? Pero eso es básicamente lo que dura un ciclo cardíaco. Un ciclo cardíaco es rápido, eso es rápido, violento, agresivo. Ajá. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No. Ok. Muy bien. En el organismo también tenemos, para ya ir terminando, en el organismo también tenemos tres tipos de circulación, que son la circulación mayor, la circulación menor y la circulación linfática. La circulación mayor es el corazón, las dos cavidades, aorta, qué bella mi aorta, vena cava inferior, y vena cava superior. Una guara bella. Ajá. Entonces, cuando el corazón bombea la sangre, coño, dibujé la aorta donde no era, aquí, en el ventrículo izquierdo, lo dibujé mal. Bueno, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, bombea la sangre oxigenada a través de la aorta a todos los tejidos, ¿verdad? Y en los tejidos se entrega oxígeno y se recibe CO2, ¿verdad? Eso lo sabemos todos, me imagino todos hasta el cansancio. Luego la sangre, luego de que se oxigena el tejido, la sangre cargada en CO2 es regresada al corazón a través de la circulación venosa y llega a la aurícula derecha del corazón. Esto se llama circulación sistémica o circulación mayor, ¿verdad? Luego de eso viene, o lo que ocurre es que la aurícula derecha libera la sangre desoxigenada al ventrículo derecho. El ventrículo derecho bombea la sangre a través de la arteria pulmonar para que en los pulmones, a través del proceso llamado hematosis, se entregue CO2, o sea, el CO2 se le entrega a los pulmones para que se elimine a través de la expiración. Cuando nosotros botamos el aire, botamos CO2 y gracias a los pulmones, la sangre se va a oxigenar, o sea, el oxígeno que nosotros obtenemos a través del aire, a nivel de los pulmones, se entrega a la sangre desoxigenada y la sangre nuevamente se oxigena y regresa a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda y de ahí llega al ventrículo izquierdo. Esto se llama circulación menor, ¿ok? Circulación sistémica es la mayor y la circulación interna entre corazón y pulmón se le llama circulación menor, ¿ok? Y la circulación linfática, no, son cuatro circulaciones, son cuatro tipos de circulación, me faltaron dos. Las otras dos son la circulación linfática y la microcirculación. La microcirculación es la circulación que ocurre
entre los capilares sanguíneos y las células de los tejidos. Ahí influye lo que es el espacio intersticial y la sangre que se extravasa desde los capilares hacia los tejidos, ¿ok? Y luego desde los tejidos regresa a los capilares. Eso es microcirculación, eso lo vamos a ver después, ¿ok? Pero ese es el proceso, la microcirculación es el proceso mediante el cual se oxigenan los tejidos, ¿ok? Y ahí, ese mismo nivel, cerca o en ese sitio donde se produce la microcirculación, inicia la circulación linfática. ¿Qué hacen los vasos linfáticos? Ellos recogen la sangre del espacio intersticial, ¿ok? O mejor dicho, recogen el exceso de líquido que hay en el espacio intersticial. El espacio intersticial es el espacio que hay entre las células de un tejido, y esa sangre o ese exceso de líquido intersticial, cuando entra en los vasos linfáticos, se les llama líquido linfático. Ese líquido linfático es llevado a los ganglios linfáticos. En los ganglios linfáticos se filtra esa linfa y se regresa nuevamente a la circulación menor, ¿ok? Para que ese líquido linfático, una vez que regresa a la circulación menor, se oxigene y vuelva a funcionar como líquido sanguíneo. Esto se llama circulación linfática. Entonces son 4 circulaciones. Siempre se habla de 2, circulación mayor y circulación menor, pero en realidad son 4. Circulación mayor, circulación menor, microcirculación y circulación linfática. ¿Me entendieron? Esto es a manera de resumen. Lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. ¿Ok? Vale. ¿Más adelante cuándo? Ah, no sé, eso sí no sé. En enero, por ahí. Ah, ok. La semana del 24-31 es semana de Vacaciones. rascarse. Perfecto. Ustedes no se rascan. Más o menos, sí. Ah, entonces. Ajá. Y nos queda lo que es presión arterial. ¿Verdad? Presión arterial. Esto es muy importante. Y para explicar presión arterial también existe una fórmula, que es presión arterial. Presión arterial es igual a resistencia vascular periférica más gasto cardíaco. ¿Ok? Esa es la fórmula de la presión arterial. ¿Qué es presión arterial? La presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de una arteria. Doctor, ¿cómo es eso? Eso siempre lo explico yo y no me entienden la idea. Fíjense, si yo tengo un vaso de agua, ¿verdad? Tengo, bueno, un vaso de vidrio lleno de agua, un vaso, ¿verdad? Y ese vaso está lleno de agua. El agua dentro del vaso ejerce una presión sobre las paredes de ese vaso. ¿Ok? Entonces, en el caso de los vasos sanguíneos, la presión que ejerce esa sangre sobre las paredes del vaso, de la arteria, se le llama presión arterial. Porque si ocurre, o sea, la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de una vena, se le llama presión venosa. ¿Ok? Porque también existe una presión venosa. Existe presión arterial, presión venosa, incluso, perdón, existe presión existe presión linfática, ¿ok? Presión arterial, presión venosa y presión linfática. La más importante es la presión arterial. La presión venosa la usan los hemodinamistas en caso de que sospechen de problemas circulatorios, problemas venosos, insuficiencia cardíaca, ¿ok? Cuando sospechen de alguno de esos eventos, usan la presión venosa. Pero mayormente se usa es presión arterial, ¿ok? Que es igual a resistencia vascular periférica y gasto cardíaco. Gasto cardíaco ya se los dije, que es la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto, que normalmente es de 4 a 5 litros por minuto. Y resistencia vascular periférica corresponde a la resistencia de las paredes de un vaso ante la presión de la sangre. Si no me equivoco, esa es la definición. Es la resistencia que ejercen las paredes de un vaso, en el caso de las arterias, contra la presión de la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si este vaso de agua tiene agua, ¿verdad? Esa agua está haciendo presión sobre las paredes del vaso. Pero ese vaso, las paredes de ese vaso están emitiendo
resistencia a la presión del agua. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si estas paredes no emitieran resistencia, la presión del agua termina por destruir o romper las paredes del vaso y el agua se sale. ¿Ok? Entonces, para que un vaso sea funcional, un vaso cualquiera, de vidrio, de plástico, lo que sea, tiene que tener, sus paredes tienen que ser capaces de resistir la presión que ejerce el agua dentro de él. ¿Ok? ¿Me explico? ¿Me entendieron? Sí. Ajá. Y esa resistencia del vaso puede aumentar. ¿Cómo aumenta? Bueno, si esas paredes se hacen más chiquiticas o se ponen, se acercan, ¿verdad? Si el diámetro del vaso se hace más pequeño, las paredes, o sea, su resistencia aumenta mucho más. ¿Ok? Es lo mismo que pasa con los vasos sanguíneos, las arterias. Las arterias, vamos a suponer que esto es un vaso sanguíneo, lo estamos viendo, lo cortamos y lo estamos viendo desde adelante, ¿verdad? Las paredes de este vaso están ejerciendo resistencia contra la presión de la sangre, ¿verdad? Pero esa presión puede aumentar. ¿Cómo lo hacen? Bueno, los vasos lo que van a hacer es contraerse, que se produce un evento llamado vasoconstricción, que es que el músculo, acuérdense que, tienen que ver histología, los vasos sanguíneos tienen tres capas, el endotelio, la capa muscular y la adventicia. Entonces la capa muscular del vaso le da la capacidad de contraerse, y al contraerse, la luz del vaso se hace más chiquita, o sea, disminuye el diámetro del vaso y la resistencia vascular periférica aumenta, ¿ok? ¿Sí? Y eso, al aumentar la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial, ¿ok? ¿Me entendieron? Por eso, presión arterial es igual a la resistencia vascular periférica más gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir eso? Si el corazón late, o sea, si el gasto cardíaco aumenta, aumenta la presión arterial. Si la resistencia vascular periférica aumenta, aumenta la presión arterial. Si aumentan las dos, puede suceder que aumenten las dos, aumenta la presión arterial. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos algo llamado presión arterial media o presión normal de perfusión. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una presión adecuada para perfundir los tejidos, que es la presión arterial media. ¿De cuánto es eso? De 110, de 90, perdón, de 90 a 110 milímetros de mercurio. ¿Ok? Esa es la presión normal para perfundir los tejidos. Cuando esta presión baja de 90, los tejidos no van a perfundirse. ¿Por qué? Porque a nivel de la microcirculación, los nutrientes, o la sangre, mejor dicho, no está siendo capaz de transportar los nutrientes o el oxígeno hacia las células. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay suficiente presión para perfundir el tejido. ¿Ok? Ajá. ¿Cuándo disminuye esta presión arterial media? Cuando disminuye la presión arterial. ¿Ok? Cuando un individuo, mira, este paciente está hipotenso. ¿Cuánto tiene? Bueno, tiene 90 o tiene, vamos a suponer, 80, 40 de tensión, ¿verdad? Si tiene 80, 40 de tensión, la presión arterial media va a estar por debajo de 90, debe estar en 85, si no me equivoco. Entonces, si le llega a 85, no se están perfundiendo los tejidos. No se perfunde principalmente el cerebro, ¿verdad? El encéfalo. Entonces, como el encéfalo no se perfunde, las células, las neuronas no reciben oxígeno, no producen energía y dejan o disminuyen su actividad. Y el paciente se empieza a sentir mareado, que se va a desmayar, con ganas de vomitar y para de contar. ¿Ok? ¿Me explico? Entonces, ¿qué hace el organismo? Bueno, el organismo lo que hace es tratar de compensar eso. Hay una serie de elementos que regulan la presión arterial, que son elementos hormonales, elementos, bueno, elementos químicos, ¿ok? Y elementos nerviosos, ¿sí? Que eso lo vamos a ver después en una clase de hipertensión, una clase de presión arterial, ¿ok? Pero lo que quiero que entiendan ahorita es que es presión arterial, cómo se obtiene o qué regula la presión arterial, mejor dicho, o qué determina, regula no, qué determina la presión arterial y qué es presión arterial media, ¿ok? ¿Me entendieron? Si la presión arterial media sube por encima de 110, puede lesionar a los tejidos porque es mucha la presión. Es como que usted ha agarrado un hidrojet
se lo pusieran en la mano, a toda la presión que da el hidrogel, se lo pongan en la mano y el hidrogel los va a romper. ¿Me explico? ¿Me entendieron? Sí. Sí. Ok. Bueno, eso es lo que tenía que explicarles de generalidades de fisiología. Esto es la punta del iceberg de fisiología cardíaca. Esto es larguísimo, pero bueno, esto es para que tengan una idea de lo que se ve. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? No. ¿Hay alguna manera de mejorar la, ¿cómo es? Que se llama microcirculación. ¿Hay una qué? ¿Hay alguna forma de mejorar mucho más la microcirculación? ¿Hay una forma de mejorarla? Lo que pasa es que la microcirculación depende más que todo de la presión arterial y de la circulación linfática, y la circulación venosa. Por ejemplo, la microcirculación se puede ver alterada si la circulación venosa está alterada. Entonces, para uno mejorarla, uno lo que hace es tratar de mejorar la circulación venosa. Si el paciente está hipotenso, puede alterarse la microcirculación. Entonces, uno para mejorarla, o sea, trata de aumentar la presión arterial. Si el paciente tiene alteración del drenaje linfático, se altera la microcirculación. ¿Qué hace uno? Tratar de aumentar el drenaje linfático. ¿Me explico? Sí, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo sería el orden de lo que tenemos que estudiar aquí en fisiología? Porque como en la primera clase vimos como generalidades, la pasada vimos lo de la sinapsis y cosas así de la célula, y ahorita estamos viendo el sistema cardíaco. Entonces, ¿cómo es el orden? Ajá, sí. Fíjense, siempre fisiología se empieza, o lo empiezan, la mayoría de los profesores, lo empiezan con fisiología neurológica. Pero se podrán imaginar, si neuroanatomía es difícil, fisiología neurológica o neurofisiología es unas 50 veces más difícil. Entonces, a mí nunca me ha gustado empezar por neurofisiología. Siempre doy las generalidades, hasta sinapsis y placa motora y todo eso. Y después arrancamos con lo más sencillo, que es fisiología cardiovascular, porque después de fisiología cardiovascular viene fisiología respiratoria, después fisiología renal, después fisiología digestiva, ¿ok? Que, o sea, cada vez se va haciendo más complicado. Por eso que uno empieza lo más sencillo, lo más difícil. Lo más sencillo de fisiología, para mí, es fisiología cardiovascular. Después, uno estudia lo más difícil. Lo más difícil de todo, neurofisiología, que para mí se tiene que estudiar de último, ¿ok? Perfecto, perfecto, ahora sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mañana a la misma hora por el mismo canal. Miren, mañana podemos ver la clase más tarde, como a las 4. Sí, está bien. Bueno, ¿qué opinan los demás? ¿Está bien? ¿Qué opinan los demás? Por mí no hay problema.